Vegetal o y sintético. mineral, ¿no? Tiene tres orígenes. Entonces, a partir de la droga, nosotros podemos extraer el principio activo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Dice, la uña de gato. ¿Qué produce la uña de gato? Un aumento de los leucocitos. Induce la formación de leucocitos. ¿Ya? Ahora, ¿es toda la uña de gato la que produce eso? No. Es solamente una parte, una sustancia química que está dentro de la uña de gato. Eso se llama principio activo, que también se conoce como nombre de fármaco. Ahora, este fármaco, una vez extraído, se une al recipiente y luego, una vez que está unido, se vende en la farmacia, en la botica. Cuando ustedes van a la selva, cuando van al mercado, consiguen uña de gato. Cuando van a la botica de la farmacia, No. ¿qué les venden? Cápsulas tal vez. Cápsulas. ¿Por qué? Porque eso ya es un medicamento, ya no es una droga, es un medicamento. Ya se transformó. Se obtuvo el principio activo y luego, una vez que obtenido el principio activo, se unió a un recipiente para luego comercializarlo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ha sucedido con casi todos los medicamentos. El paracetamol, por ejemplo, ¿no? Se extrae de una sustancia química, se transforma y luego se une a un recipiente para luego ser comercializado. Ahora, no todos los medicamentos tienen origen en las drogas, porque hay medicamentos de origen natural y medicamentos de origen químico, algunos les llaman sintéticos, o sea, se fabrican en el laboratorio. Hoy en día, por ejemplo, muchos antibióticos se están fabricando en los laboratorios. Antes podíamos extraer de ciertas sustancias, ¿no? Pero hoy en día la cosa está cambiando, entonces hay medicamentos o hay fármacos de origen natural, sintéticos, inclusive semisintéticos, ¿no? Por hacer un ejemplo de eso, ¿cuál sería? ¿No? Por ejemplo, un fármaco de origen natural puede ser la penicilina, ¿no? La penicilina es un fármaco de origen natural. Ahora, un fármaco sintético y semisintético que hoy en día se utiliza, por ejemplo, puede ser, la lomefloxacino, por ejemplo, que es un medicamento, es un antibiótico también, pero ya de origen semisintético. Entonces es otro antibiótico, pero no tiene un origen natural, sino es un origen en el laboratorio. Porque lo que están haciendo, están manipulando la sustancia química, lo manipulan y producen otro tipo de sustancia. Ya entonces estamos frente a eso. Entonces, eso les dijimos la semana pasada, ¿no? Que pues es una droga, un fármaco y un medicamento. No se olviden eso, jamás. La droga, entre comillas, podríamos decir, es la sustancia bruta, ¿no? Y el medicamento ya es la sustancia que está acabada, finalizada, que se vende en la farmacia. Ya. Tiene tres nombres el fármaco, ¿no? El nombre IUPAC o el nombre químico, el nombre genérico, ¿no? Y el nombre comercial, ¿no? Aquí, cuando se extrae de la droga, tiene el nombre IUPAC.
¿no? Un nombre químico, cuando ya se extrae, ya tenemos un nombre genérico. Y luego aquí tenemos ya un nombre comercial. ¿No? Entonces, el nombre químico, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? En el nombre genérico, acetaminofén. En el nombre comercial, por ejemplo, puede ser panadolcito, ¿no? Toloral, lo que quieran, ¿no? Toloral también, ¿no? Paracetamol. Depende de la marca, ¿ya? Bien. Ahora, una vez que tenemos el medicamento, los medicamentos se dividen en 3 grandes grupos, eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Se dividen de acuerdo a su grado de esterilidad. Hay medicamentos que son estériles y hay medicamentos que son no estériles. Los medicamentos estériles generalmente van a la circulación sanguínea, ¿no? O los sitios que son estériles del organismo. Si vamos a inyectarnos intramuscularmente a la vena, a la arteria, o intratecalmente, o epiduralmente, o intracardiaco, deben ser estériles. Si nos vamos a echar colirios a los ojos, no es necesario que sean estériles. ¿Ya? Los colirios no son estériles, o las pomadas tampoco. Después se pueden dividir los fármacos de acuerdo al estado de la materia: sólido, líquido, ¿no? Semilíquido. Generalmente sólido, todo lo que ustedes conocen, pues las pastillas, ¿no? Las grajeas, las píldoras, todo eso. Líquido, los colirios, los jarabes, cremas, ¿no? Semilíquidas, las cremas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y por último, también se pueden dividir por su vía de administración. Esto lo dijimos la semana pasada, ¿no? De acuerdo a su vía de administración, pueden ser mediatas e inmediatas. ¿Cuándo son mediatas? ¿Cuándo son mediatas? Tarda un poco el... ¿No? Inmediatas es ¿Cuándo son mediatas? Cuando tarda un poco. No, cuando se va de Inmediato es cuando es rápido. Inmediato es cuando Inmediato es cuando tarda. Entonces, ejemplos de la vía mediata son la vía oral, la vía rectal. Inmediata, La parental. ¿no? Subcutánea, intramuscular, intraarterial, intratecal. Esas son inmediatas. Y la vía vaginal sería mediana. Mediata. Así es. Entonces, esa parte es teoría, ustedes deben conocer eso, ¿no? Imagínense. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que hemos venido a hacer, pues, en nuestra práctica. Cuando el medicamento ingresa a nuestro cuerpo, sigue todo un proceso, ¿no? Una vez que el medicamento ingresa a nuestro cuerpo, sigue todo un proceso. Ese proceso es visto por una de las ramas de la farmacología. ¿Cuál? La farmacocinética, ¿no? ¿Qué cosa es la farmacocinética, Mario? Vendría a ser todo, o sea, todo el procedimiento que va a sufrir el fármaco dentro. Todo el proceso, Todo el proceso, ¿no? Involucra. ¿Alguien más quiere decir algo? Quiero saber, ¿qué dijo la profesora? ¿Qué cosa es la farmacocinética?
Que los procesos a los que un fármaco está sometido. No, eso sería farmacodinámica. En la guía de Es lo que el organismo le hace al fármaco. Entonces, este proceso sigue esta secuencia de pasos, ¿no? El famoso LATME, ¿no? ¿Qué cosa es el LATME? A ver quién. Liberación, absorción, eliminación, metabolismo y expresión. Ya, muy bien. Perfecto, ¿no? Todos estamos de acuerdo. ¿Qué cosa es la liberación? ¿Alguien puede decir? Es la administración del fármaco. La liberación es la administración del fármaco. La liberación del principio activo. del principio activo. ¿Cómo? Es la salida del principio activo de la forma correspondiente. Ya, liberación significa que el principio activo se separa del excipiente. ¿Es eso? No, porque tiene que estar junto con el excipiente para que pueda ingresar. ¿Qué dicen? La liberación tiene que ver con tres elementos importantes, ¿ya? Que no hay que olvidar. La concentración, estamos hablando de la dosis, ¿no? Segundo, de la vía de administración. Y tercero, de la fisiopatología. Hoy día vamos a hacer la práctica consumiendo paracetamol. ¿Cierto? Entonces, así es. Sí, no se preocupen. Si se mueren, no hay problema. Acá estoy yo para revivir. Consulta gratis. Tenemos la luz acá. Profesor, entonces la farmacéutica es lo que el organismo le hace al fármaco. ¿No? Sí, la farmacodinámica. Lo que el fármaco hace en el organismo. Entonces acá el fármaco, ¿no?, tiene una concentración, ¿cierto? Una concentración, una vía y también la fisiopatología del organismo. O sea, ¿para qué estamos tratando? Todos estos elementos tienen que ver con la liberación. La liberación es la disgregación, es la separación del principio activo con el excipiente. Depende de la vía de administración, ¿no? Hay, por ejemplo, como ya hemos mencionado, medicamentos que se administran por vía oral e inmediatamente se absorben, se disgregan. Por ejemplo, las tabletas efervescentes se disgregan rápidamente y entonces el principio activo actúa, ¿no? La concentración también es importante porque, por ejemplo, si estamos frente a un niño y un adulto, a ambos no les damos la misma cantidad, les damos diferente cantidad. Entonces, es importante eso. Segundo, dentro del proceso, la administración.
Dentro de la administración, a ver, vamos a ver. La lista, pásame la lista. ¿Ya tienes la lista o no? Pásame la lista. Ahí no sería absorción. Aquí le he puesto un lapicero rojo. Profesor, Sí. ¿en la A no sería absorción? No, el segundo punto. En vez de administración. Sí, o sea, después de la liberación tenemos la administración y después tenemos la... Ah, perdón. Absorción. Absorción. Ya, a ver, Verástegui, Vargas, Verástegui. ¿Quién es Verástegui? Ya lo hemos preguntado. Rodríguez Oliva. A ver, Rodríguez. ¿Cómo ocurre la absorción? ¿Qué dijo la profesora? La absorción va a ser el paso del principio activo al torrente sanguíneo. ¿Pueden prender la luz acá? Ya. Para continuar, acá terminamos esto y después comenzamos con la práctica y después seguimos con esta parte y luego terminamos con la práctica. ¿Ya? El principio activo al torrente sanguíneo, dice. ¿Están de acuerdo? ¿Esa es la absorción? La torrente también sería el flujo donde se va a ir el principio activo. Sería la distribución. La distribución. Ujú. Entonces, ¿qué es la absorción? La circulación. Es cuando se absorbe, ¿no? El principio activo del organismo. En el intestino A ver, delgado. recuerden anatomía. En el intestino delgado, en el intestino Es delgado. transporte Pasa por el organismo hacia el intestino delgado. Ahí donde se destruye Vale. y luego Miren. Es en el intestino delgado. El organismo anatómicamente se puede dividir de distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, podemos decir compartimentos: torácico, abdominal, pélvico. ¿Cómo ocurre esto con la absorción? ¿Qué pasa? El principio activo, ¿qué tiene que pasar? Disolverse. O sea, llega al estómago, pasa al intestino, del intestino va a pasar a torrente sanguíneo. Tomo mi pastilla de manera sublingual. Ahí en la boca pasa al torrente sanguíneo. Por la vía rectal llega el medicamento, pasa al torrente sanguíneo. A ver, otro medicamento, oftálmico. Me echo las gotitas y pasan directamente al cristalino, a donde yo quiero. ¿Qué están pasando para que haya absorción? Principio activo. Medicamento. Se está absorbiendo el medicamento a través de la Está pasando una barrera. ¿Qué barreras? Claro. ¿Qué barreras pasa? Por ejemplo, ¿no? Dependiendo de qué lugar sea Por eso, en general, ¿no? consumido. Yo tengo acá, por ejemplo, lípidos, ¿no? Estos lípidos luego se van a agregar en triglicéridos y luego en glicerol.
y luego pasa a la sangre. Está pasando barreras. ¿Qué barreras? ¿Qué tipo de barreras pasa? Protectoras. ¿Cómo pasa la glucosa a la sangre? ¿Cómo hace para pasar la glucosa a la sangre? La bomba. Por transporte activo, creo. A través de ¿Difusión? difusión. ¿Qué más? Porque la glucosa en realidad tiene varios componentes, ¿no? ¿Sí o no? Bomba, algo de bomba sanguínea. Los GLUTs, ¿se acuerdan de los GLUTs? Inclusives. ¿No? Son los receptores que permiten el paso de la glucosa. En pocas palabras, la que hay absorción, el principio activo debe pasar las barreras biológicas. Las barreras biológicas. No todos los medicamentos se distribuyen en todas partes, o sea, para que haya una distribución. Primero tiene que haber una absorción. Si ustedes, por ejemplo, toman un medicamento por la vía oral, hay medicamentos que se van a distribuir a todo el organismo, pero hay medicamentos que se van a distribuir a ciertas partes. Por ejemplo, la cloroquina es un medicamento para la malaria. Ese medicamento se distribuye a todo el organismo, o sea, puede penetrar en todas partes. Los ojos, la cabeza, el cerebro, en todas partes. Tiene una distribución total. Entonces, imagínense ustedes, ¿dónde ocurre la malaria o cómo ocurre la malaria? La malaria es una enfermedad parasitaria. Ese parásito va a ingresar al torrente sanguíneo, va al hígado, en el hígado se comienza a dividir y luego pasa a las células sanguíneas y se introduce dentro de las células sanguíneas. Entonces, para poder atacar a estos parásitos, ¿qué tenemos que hacer? Que el medicamento se tiene que meter pues, a esas partes. Entonces, la cloroquina tiene esa capacidad de distribuirse por todas partes. Sistémica. ¿No? Es sistémico. Entonces, hay, por ejemplo, malaria cerebral. ¿Cómo podríamos tratar esa malaria si nuestro medicamento solamente se absorbe a nivel del intestino y nada más? No sirve. Por eso que hay medicamentos sistémicos y hay medicamentos que no son sistémicos, ¿no? Entonces, esta cosa es importante. En la absorción es importante la barrera, ¿no? La difusión. Por ejemplo, hay difusión pasiva y difusión facilitada. Hay también por pinocitosis, por exocitosis. O sea, hay distintas formas. Me imagino que la autora les habrá explicado cada uno de ellos, ¿no? En la difusión pasiva no se utiliza energía. En la difusión facilitada se utiliza energía. Y cada una de estas sustancias tiene sus características. Por ejemplo, cuando un medicamento es hidrofílico y cuando un medicamento es lipofílico. ¿Quién se absorbe mejor? ¿El lipofílico o el hidrofílico? Hidro. Aunque les parezca mentira, es al revés, es el lipofílico. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Por sus características. Lo que pasa es que cuando pasa mira, la sangre es agua, ¿cierto? ¿Sí o no? La sangre es agua, pero ¿por dónde va a pasar? Pasa por las membranas. ¿Y las membranas de qué están hechas? Lípidos. De lípidos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Sí. Así que y dicho, Sí. ¿no? ¿Qué dijeron estos señores? De que aparece. Ay, sí, del músico. ¿Cómo? Exacto, la teoría del mosaico fluido. ¿No? Es una bicapa, ¿no? Una bicapa lipídica. Claro. Entonces,
Si ustedes no colocan sus conocimientos biológicos, por gusto estamos hablando acá. Y te ve y dice, profesor, te has equivocado. ¿Me cuenta? Todas estas situaciones, todos tienen que utilizar, ¿no? Matemática, hasta religión acá. De verdad, ya vamos a hablar. Lipofílicos se absorben mejor. ¿O más? Claro, se absorbe mejor, pues pueden pasar. ¿Qué medicamentos hidrofílicos pasan más rápido por la membrana? ¿Qué medicamento? Ujú. En general, ¿no? No estamos diciendo ningún tipo de medicamento en especial, pero en general. O sea, en pocas palabras, la membrana deja pasar agua a través de ¿qué? ¿Por dónde pasa el agua en una célula? Tenemos una célula aquí. Acá hay una célula. No, este es el núcleo, este es el citoplasma y este es la membrana. Por acá tiene que pasar agua. ¿Cómo pasa el agua? ¿Cómo se llama esos sitios por donde pasa el agua? Osmosis, Agua. Acuaforina. Ah, sí. No se escucha. Nunca he escuchado eso. Yo tampoco. Mi cabello me engañó. Fisiología, lean fisiología, ¿ya? Un poco de esa parte. Van a pasar el agua, ¿no? También hay sustancias ionóforas, o sustancias que están cargadas eléctricamente y pueden pasar. Pero no es que las acuaforinas son inmensas, pues, sino son cosas muy pequeñas. Entonces no pasa. ¿Qué, profesor? ¿Eso está en la parte externa o qué parte está de la Esto está en la parte externa de la célula. Ah, de la célula. Ya. Listo. Entonces vamos ahora a hacer nuestra práctica, ¿ya? A ver, de este grupo hay 3, 6, 7, 2 personas, ¿ya? ¿Quiénes son los que se van a sacrificar por el grupo? Ya, a ver. Vas a tomar paracetamol. Ya. Sí. Sí, ya. Ya, ¿qué más? ¿Qué hago? Él. ¿Usted también? Ya. Entonces, fíjense quién de ustedes va a tomar un paracetamol y quién va a tomar 2 paracetamol. Yo 2. Ya, ustedes. Acabó. No tengo- Ya, listo. No Tómenle La temperatura. tómenle la temperatura. No se olviden de pesar, tallar y todo lo demás. Pero primero tómenle la temperatura. Pero ¿cómo se aplica? ¿Ya? A ver, de acá. ¿Cómo vamos a pasar, profesor? creo que se tenga